como si Él dispensara la gracia, como si Él otorgara el perdón, como si Él diera la salvación. Es muy arrogante, es muy arrogante. El único que puede gloriarse de la salvación es el Señor Jesús. El único que puede decir, qué bueno soy, es el Señor Jesús. Ninguno de nosotros. Hay quienes tienen hijos espirituales, nietos espirituales, y van contando cuántas perlas ya llevan en su corona. No, yo evangelicé como a 50, como a 100, como a... si no hubiera sido por mí, el hermano no se convierte, y vamos contando, como en la cárcel, rayitas, 4 rayitas en una cruzada, cuántos convertidos ya tenemos. Esto hay que quitarlo de nuestra mente. ¿Cuántas almas he salvado? Un amigo mío presbiteriano, pastor, me dijo, ¿cuántos nietos espirituales tienes? Me preguntó a mí. Y yo tengo solamente una nieta, pero no es espiritual, es la hija de mi hijo. De ahí en fuera, no sé, no tengo, porque todas las almas salvadas han sido por obra del Señor y son gloria para Él, ¿no? Ninguno de nosotros vino a Cristo por ninguno de otro hombre ni otra mujer. Algunos han ido a alguna campaña y han venido y han aceptado y han corrido y pueden decir, yo así me convertí. Pero la verdad de las cosas, amado hermano, es que si se convirtió así, fue la obra poderosa regeneradora del Espíritu Santo, no del predicador. Y a lo mejor es en el tiempo, pero no necesariamente. No tenemos que caer en esta pequeña trampa. Pero para ver el mover del Espíritu Santo tenemos que revisar la Biblia, ¿no? Entonces vamos a la Biblia, al libro de los Hechos. Entonces me habían hecho como... Ahí está, el evangelismo reformado. Vamos a revisar algunas dinámicas de las conversiones en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos está lleno de historias, ¿no? La historia de la primera iglesia, decimos nosotros, cristiana. Porque les voy a dar una noticia. La primera iglesia empezó con Adán y Eva, ¿no? Hay algunos que dicen que Israel es una cosa y la iglesia es otra. No, es el mismo pueblo, antes de Cristo y después de Cristo, pero siempre el centro fue Cristo. Pero la iglesia cristiana, pues, en donde por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía de Siria, estos cristianos, en todo el libro de los Hechos se nos narra cómo el evangelio fue creciendo. Vamos a notar en esta dinámica de las conversiones, bueno, allá arriba no se nota, pero allá arriba dice qué hizo el evangelista y qué hizo el oyente de la palabra. Así que vamos a ver, aquí lo tengo escrito para que no lo tengan que buscar, aunque buscarlo siempre es bueno para ver el contexto, pero ahí dice en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el evangelista? En el contexto de este pasaje, ustedes saben que este pasaje tiene como contexto la predicación de Pedro. ¿Qué predicó Pedro? ¿Se acuerdan del contenido? Empezó hablando de la profecía de Joel. Ok. Habló, citó la escritura, el apóstol. Si lo buscan, lo tienen en su Biblia, ¿eh? No son adivinanzas, ¿no? Todo lo que había pasado con... Claro, ahora, lo que pasó en la predicación del apóstol Pedro es que el apóstol Pedro predicó la escritura. ¿Era el Antiguo Testamento? Que en ese tiempo era la Septuaginta. ¿Saben lo que es la Septuaginta? La versión de los 70. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Estaba todo en hebreo y se tradujo por 70 ancianos al griego. Y esta versión es la que Jesús leyó, por ejemplo. Es la que los apóstoles leyeron, es la que los discípulos leyeron, es la que seguramente se predicó, es la que se leía en las sinagogas, esta versión de la Septuaginta. Pero era el texto bíblico. Bueno, y él estaba hablando de la escritura, habló de la palabra del Señor. Esto es lo único que hizo Pedro. No hizo un llamamiento espectacular, no había un grupo musical alrededor, no había una mercadotecnia elaborada, no había folletos repartidos, nada, no había ujieres en la entrada. La gente que se arremolinó ahí escuchó el evangelio con toda claridad, solo la palabra.
al oír esto, los que estaban ahí se compungieron de corazón. ¿Qué es compungir? Se desapachurró el corazón. Compungir es un verbo difícil, ¿no? Vamos a ponerle que se desapachurró el corazón, en términos coloquiales. Eso que cuando dices, cuando mi hijo vive en Mérida y cuando van a venir, así, hay mucha emoción en el corazón, ¿no? Sí, hay esa emoción tal que uno no sabe ni cómo describir. Aquellos oyen la palabra y el corazón se les estrujó. Ahora es poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla al corazón del hombre. El Espíritu Santo hizo la obra ya en la predicación de la palabra. Cuando ellos fueron objetos de que el Espíritu Santo viniera y les tocara su corazón y ellos se sintieran aludidos, la iniciativa de la conversión, la iniciativa viene de la palabra y hay una respuesta casi inmediata, porque dice, le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? El evangelismo tradicional es al revés. Nosotros, predicadores, le decimos a la gente qué es lo que tiene que hacer sin que nos pregunten. Les decimos, ok, a partir de este momento tienes que hacer esto y esto, haz la oración del pecador, no sé cuánto, bla, 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 hay una fiesta en el cielo, ya eres salvo, ¿no? Normalmente son abortos espirituales, antes de 9 meses ya nos siguieron en el evangelio. Hay que tener cuidado, pero aquí ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Pedro se da cuenta de que el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa en el corazón de estos hombres y les dijo entonces, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero la obra regeneradora había sucedido. Su corazón estaba ya estrujado, ¿no? Ese es el pasaje de Pedro. Pero tenemos en el capítulo 8 el pasaje de la conversión de Felipe. El eunuco iba leyendo la escritura. Dice la Biblia. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y después dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendió. Otra vez, ¿no? El evangelio es predicado, la palabra del Señor es anunciada. Hemos dicho que la palabra es el factor determinante para la conversión. Se predicó la escritura. ¿Qué estaba leyendo el eunuco? Isaías. Y no le entendía nada. Porque para el hombre natural, la palabra es locura. No la entiende. Vino Felipe y le explicó la palabra. Dice ahí el pasaje que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Le anunció el evangelio utilizando la palabra. El eunuco, por supuesto, después dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Una frase en donde ya revela su conversión, su regeneración, más que su conversión, su regeneración. Y entonces Felipe procede a decirle, bueno, vámonos al agua, descienden del carruaje y es bautizado el eunuco. Otra vez, la iniciativa de la predicación es de Felipe, y el que está siendo enseñado por la palabra reacciona y dice, ¿ahora qué tengo que hacer? Yo he estado en estudios en donde de repente ha habido gente que dice, oye, ¿y nosotros qué somos? Y nunca se les habló del evangelio. Bueno, sí se les habló del evangelio, nunca se les forzó a una decisión. De repente ellos dijeron, ¿y ahora qué somos? ¿Cristianos o qué? Yo puedo notar, o se puede percibir, el Espíritu Santo está haciendo la obra, porque una cosa maravillosa que hace Dios es que nos deja ser espectadores de primera fila de su gracia. Y estamos viendo, qué maravilloso, Señor. Yo no hice nada, y qué bueno, porque la conversión es completamente sobrenatural y es obra del Espíritu Santo. Cuando yo no hago nada, la conversión y la regeneración es un regalo para nosotros. Hechos 10. Dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de Cornelio, no? Cornelio era un gentil y había mandado traer a Pedro. Dice el texto, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír
todo lo que Dios te ha mandado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice el Cornelio: envié por ti, has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra de conversión, la obra de la regeneración en Cornelio, y lo único que necesitó fue que fuera Pedro para explicarle, y luego entonces él, su familia y la gente que estaba ahí fueron bautizados. Otra vez la iniciativa es la predicación de la palabra, y la pregunta viene de quienes enseñan, ¿no? Y tenemos en Hechos 10 dos historias, uno con Lidia y otro con el carcelero. El pasaje de Hechos 16:14 con Lidia dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y dice: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Espíritu Santo de Dios abrió su corazón. No fue la predicación del apóstol, sino fue la obra del Espíritu Santo. Sacándolos, les dijo: señores, viene otra vez la pregunta: ¿qué debo hacer? Bueno, ese es del carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se acuerdan del texto, ¿no? El carcelero de Filipos, cuando se dio cuenta de que Pablo y Silas ya no estaban en la cárcel, quiso matarse con su espada. Le dijo Pablo y Silas: aquí estamos todos, cuéntanos. Así están todos, ¿no? Y entonces le dijo el carcelero, cuando lo sacó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya el Espíritu había hecho la obra en el carcelero, que tristemente no sabemos cómo se llama, pero sí sabemos que es el carcelero de Filipos, ¿no? Su nombre no pasó a la posteridad, pero sí sabemos que era un carcelero, ¿no? El de Filipos. Y Pablo y Silas van a predicar el Evangelio a casa, y también su familia recibe el Evangelio. Con todo esto, hermanos, necesitamos entender que es la obra del Espíritu Santo la que hace todo el trabajo. Algo que yo no voy a hacer nunca, ¿no? Y que porque creo y estoy convencido que no es lo correcto, es hacer llamamientos al altar. Eso no lo voy a hacer nunca, ¿no? No creo en las campañas evangelísticas tradicionales. Creo que nosotros los cristianos estamos obligados, llamados a ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Pero tenemos que aprender que lo que vamos a predicar es el Evangelio, la palabra, y que la obra de regeneración le pertenece exclusivamente al Señor. Solamente al Señor, ¿no? Muy bien. En estos pasajes notamos que Dios ya estaba obrando en la persona. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio a alguien y verdaderamente se regenera o es regenerado, es porque el Señor ya hizo una obra antes, ¿no? Y la conversión no va a ser para satisfacerme a mí que le fui a predicar, sino para satisfacerse él mismo, para que él encuentre gloria en esto. Ni siquiera debo de contarlo. Es decir, cuando viene alguien a Cristo, yo fui testigo, ya tampoco puedo venir a decir: ¿qué creen? Fui a predicar el Evangelio y convertí a 5 personas. Ni siquiera deberíamos de decirlo. Es el Espíritu Santo. Es como si Dios dijera: tú y cuántos más. No me quites la gloria, no me quites el privilegio de ser el reconocido en esto, ¿no? Es decir, es el Espíritu Santo de Dios. Él ya estaba en el corazón de Lidia, en el de Felipe, en el de los que estaban en la predicación de Pedro, en Cornelio. El Espíritu Santo ya estaba obrando. Y lo único que hicieron los apóstoles fue predicar fielmente el Evangelio. Era su única tarea. El Señor a nosotros no nos va a pedir resultados, sino fidelidad. Predica el Evangelio. Es lo que te pido, ¿no? Los resultados déjamelos a mí. El cristiano no manipuló ni forzó a la persona, sino sencillamente presentó el Evangelio. La persona fue quien tuvo la necesidad urgente de responder al mensaje, la misma persona. Miren, podemos hablar con confianza, pues no estamos solos en la misión. Cuando voy a predicar el Evangelio, el Señor
está adelante. El Señor está haciendo la obra. Cuando voy a presentar, cuando voy a alguien, cuando vamos a hablarle por primera vez a alguien de Cristo, que lo tenemos que hacer, tenemos que saber que podemos hablar con toda confianza porque el Señor nos asiste. Y cuando rechazan esta predicación del Evangelio, están rechazando al Señor, no a nosotros, ¿no? A veces sí nos rechazan a nosotros porque no les caemos bien, pero están rechazando el Evangelio. Y no se preocupe, no fue por una falta de estrategia correcta en su predicación, sino porque no era el tiempo de Dios o no es la persona que va a ser salva. Solo tenemos que creer fiel. Hermano, el anterior tipo que me quedé como de la mitad, el cristiano no manipuló ni forzó a la persona. Sí, no manipuló ni forzó a la persona, sino sencillamente presentó el Evangelio. ¿No? Y luego la persona fue quien tuvo la necesidad urgente de responder al mensaje. Muy bien, no debemos manipular, forzar, presionar, hostigar a la persona con tal de que crea en Cristo. Miren, hay de todo tipo de evangelismo, ¿no? Las 4 leyes espirituales, el evangelismo explosivo, plan Felipe, plan Andrés, Apen, pues de todo, ¿no? De todo. Es más, hay el evangelismo agresivo, el libro sin palabras de colores, ¿no? Muy negro era mi corazón cuando, no sé qué, El Salvador, la sangre preciosa de Dios me lavó y me emblanqueció. ¿Sí se saben eso, no? Yo aprendí de chiquito, a mí me daban clase con eso, ¿no? Hay un montón de métodos, hay un montón de cosas, ¿no? Pero muchos métodos son agresivos, muchos. Ahora, creo yo que sí, la gente tiene que saber que es pecadora, pero hacemos tanto énfasis en eso, pero tanto, que le decimos, si no vienes a Cristo hoy, puedes irte al infierno mañana, o en unas horas. Cuidadito, porque estás a un pasito del infierno. La persona, por miedo, va a decir, ok, ¿qué hago? No fue el Espíritu Santo hablando, fue una manipulación que le hicimos. Tened mucho cuidado con esto, porque a veces sin querer manipulamos. Otra manipulación es revestir el culto evangelístico con una gran cantidad de elementos para satisfacer los sentidos, llevarlos a un punto de emoción sublime y que cuando sea el momento de decirles acepta a Cristo digan, pero claro que lo acepto. Una gran manipulación, gran manipulación. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. No venimos así a Cristo, ¿no? No debemos manipular, ni forzar, ni presionar, ni hostigar a la persona con tal de que cree en Cristo. Conozco un hermano muy amado, muy querido, amigo mío, pastor, que cuando va a presentar el Evangelio a alguna persona, se está ahí horas enteras hasta que no acepta a Cristo la persona. Y la persona va a aceptar por cansancio, no por convicción. O va a decir, ya para quitármelo de encima, sí, hombre, lo que tú quieras. Esto es forzar, esto es manipular, hay que tener cuidado con esto. El Espíritu Santo no forza, el Espíritu Santo hace su obra poderosa en el corazón del hombre, ¿no? Debemos ver la conversión más como un proceso que como un evento aislado, más adelante lo voy a tratar, pero la conversión es más un proceso. ¿Por qué digo un proceso? Algunos piensan que incluso tienen su cumpleaños espiritual. No quiero ofender a nadie, hermanos, pero hay quienes dicen, yo nací espiritualmente el 12 de abril de 1976 a las 8 de la mañana en la cafetería de la universidad, después de química, antes de metodología de la investigación. Bueno, tienen detalles así, ¿no? Es más un proceso que un momento. Ahora, tampoco digo, ¿no?, que no es un momento. La regeneración es un momento. La regeneración es así. ¡Pum! La justificación. Es un momento, es un evento así de justificado por mi sangre. Nacido de nuevo por mi causa, ¿no? Es un momento inmediato. Pero entre la regeneración y la conversión puede haber un proceso. De comprender, de entender, de estudiar la Biblia, de estar convencido, de decir, es verdad, de caer veintes, ¿no? Es un proceso.
Yo no tengo una fecha espiritual. Yo no sé cuándo fui salvo. Estoy seguro de que soy salvo. Pero el Señor trabajó conmigo, por ejemplo, en un proceso. Hasta que dije, ¿de veras? Sí. Y fui convenciéndome poco a poco. Pero jamás iba a dar una vuelta atrás. Mi regeneración estaba hecha. Pero mi conversión, mi asistir a la iglesia bien, mi convicción de fe, mi vida devocional empieza de poco a poco. Y muchos de nosotros pueden dar testimonio de esto. Fue muy paulatino, no fue de golpe y porrazo. Escuchamos testimonios de personas muy sinceras que dicen, yo estaba en las drogas y entonces me convertí a Cristo y dejé todo. Es verdad, y es obra del Señor sin lugar a dudas, pero no todos tenemos la misma historia. Esto puede ser que hayas dejado todo atrás, pero la conversión se fue dando de manera más bien paulatina, poco a poco. Es más, hay creyentes hoy que ya tienen 20 años de creyentes y siguen experimentando o siguen descubriendo o siguen entrando en este proceso de plena conversión, ¿no? Que tiene un poco la idea de la transformación, porque seremos perfectos y completos hasta que Cristo venga. Una persona que diga, ya soy transformado, está mintiendo. Porque transformados, completos, seremos cuando estemos con el Señor. Mientras estamos en el proceso. Entonces es un proceso más la conversión. Podemos asumir que si una persona está teniendo la iniciativa, es que Dios ha estado obrando en ella. Puede ser. Pero eso solamente lo sabe Dios y la persona, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el evangelismo. La Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nuestra responsabilidad son los muchos y la del Espíritu Santo los pocos. Nosotros tenemos que hablarle a los muchos. Muchos son los llamados, es que tenemos que hablarle del Evangelio a todo mundo. El Espíritu Santo se encarga de los pocos. Muchos son los elegidos, los llamados nosotros, pocos los elegidos. Esa es labor del Espíritu Santo que va a hacer su labor de conversión, ¿no? El evangelismo reformado, que ahorita de una manera muy breve estamos comentando, tiene estos elementos, ¿no? En la tercera hoja tenemos un texto abajo que dice pautas para un evangelismo reformado. Y hay 5 puntos que solamente voy a mencionar muy rápido. El primero es que el mensaje de nuestro evangelismo debe estar centrado en Cristo. Debe estar centrado en Cristo. La centralidad de su muerte, resurrección y ascensión son esenciales para un evangelismo reformado. ¿Cuál es el contenido del evangelio de Cristo? Vamos a abrir la Biblia en Hechos 17 y vamos a ver cómo Pablo presentó el evangelio a los tesalonicenses. Hechos 17. Versículo 3. 17, 3. 17, 3. Bueno, después de que Pablo sale de Filipos y pasa por Anfípolis,